Como ustedes saben, generalmente los gobiernos cuando hablan de economía, hablan de macroeconomía. Porque por lógica el gobierno ve crecimiento del PIB, déficit fiscal o superávit fiscal si lo está haciendo bien, ve la balanza de pagos, exportaciones versus importaciones, política monetaria, nosotros no tenemos, pero política monetaria, y ven ese tipo de cosas, ¿no? Ven generalmente índices macroeconómicos. Y está muy bien. De hecho, una de las labores principales del gobierno es hacer crecer la economía en cuanto a sus índices macroeconómicos, tener índices macroeconómicos sanos y en crecimiento. Reservas fiscales, reservas internacionales, divisas, etc. Pero generalmente los gobiernos, por ver el tema macroeconómico, se les olvida el tema microeconómico, que es el bolsillo de las familias. Entonces muchos países, y no me van a dejar mentir, algunos amigos que nos están viendo de otros países, pasa que el país crece, la economía crece, el PIB crece, pero ellos cada vez están peor, porque el crecimiento sube precios, el crecimiento no necesariamente se distribuye equitativamente, y son realidades, ¿no? Pero hay otros gobiernos que dicen, nos vamos a enfocar en la microeconomía, y entonces se enfocan en el bolsillo de la gente, en que la gente tenga para comprar alimentos, en que tengan un buen salario, y entonces hacen medidas para favorecer el bolsillo de las personas. Pero generalmente pasa que el país se queda sin dinero y entonces después de 1 o 2 años de bienestar, aplicando únicamente políticas microeconómicas, el país colapsa el déficit fiscal, se quedan sin reservas internacionales, se quedan sin divisas en el Banco Central, cae la moneda, se devalúa y al final de cuentas no consiguen ni el crecimiento económico ni tampoco consiguen lo que querían que era, o lo que supuestamente querían que era el bienestar del bolsillo de la gente. Yo digo, bueno, sí, entonces hay que enfocarse en lo macroeconómico, pero no podemos dejar de vista lo microeconómico. Entonces, como todo en la vida debe ser un balance, nosotros creemos que nuestro plan económico debe tener igual partes de macroeconomía e igual partes de microeconomía. Velar por el crecimiento del país, pero también velar por el bolsillo de la gente, por el bienestar de las familias, que al final es a lo que nos debemos. Pero una cosa no subsiste sin la otra. Alguien puede decir, no, la macroeconomía sí puede subsistir sin la microeconomía, sí, por un rato, hasta que las manifestaciones votan el régimen que funciona en ese momento y se instala otro que probablemente no es lo mejor para el sistema macroeconómico. La gente se cansa, ¿no?, de esperar por el rebalse. Hace 2 años y medio, como recordaba hace unos momentos, en noviembre de 2021 vinimos a poner la primera piedra de este parque tecnológico y de este data center que tenemos acá. Y hoy estamos gustosos de venir para la inauguración. Ese día, en noviembre de 2021, les decía que uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro país era la inversión tecnológica. Y desde que comenzamos a transformar El Salvador con los altos y bajos que tuvimos, la pandemia, etcétera, 2 primeros años que fueron difíciles con una asamblea en contra. Pero comenzamos las transformaciones en El Salvador y uno de los objetivos era eliminar la brecha tecnológica. Por eso ustedes vieron que dimos computadoras, seguimos dando computadoras a todos los niños del sistema escolar público, tanto kinder como escuelas y como institutos. Estamos llevando internet a todas las zonas de El Salvador y nos enfocamos mucho en la inversión tecnológica. Cerrando el periodo, inauguramos las oficinas de Google aquí en El Salvador. Y una de las cosas que son básicas si queremos que haya inversiones tecnológicas, a veces vemos como en otros países más desarrollados que el nuestro, llegan a montones las inversiones tecnológicas. Y para nosotros es difícil jalar una. Y es porque no tenemos la infraestructura tecnológica que esos países ya tienen. No es fácil construir una infraestructura tecnológica, requiere inversiones en energía, requiere inversiones en data centers, requiere inversiones en parques tecnológicos como este que puedan tener sinergia y colaborar. Y entonces, cuando vinimos a poner la primera piedra de este parque, una de las cosas que nos llamó la atención era no solo la inversión en sí, que es una inversión de $30 millones en el data center y $70 millones en el parque industrial, no solo los 4,000 empleos directos que va a generar este parque,
sino además el hecho de que estábamos con inversiones privadas que creen en El Salvador, estábamos creando parte de esa infraestructura tecnológica necesaria para que las empresas tecnológicas ya puedan venir a nuestro país a invertir. Esta tarde estamos acá reunidos para poder inaugurar Data Trust. Como decía el presidente, es el primer data center Tier 3 comercial certificado del país, y con una inversión de $30 millones, El Salvador pasa de no tener ningún data center Tier 3 comercial a tener el segundo más grande de Centroamérica y el mayor en un tan solo edificio. Hemos podido revertir esto rápidamente y este centro es un eslabón fundamental para poder convertir a El Salvador en el hub tecnológico de la región, que es lo que tanto hemos anhelado y estamos trabajando de cerca con el gobierno para poder lograr. Otro tema que nos ha ayudado muchísimo son esas leyes vanguardistas que han impulsado este gobierno del presidente Bukele. Tenemos una batería de legislación sumamente importante, atractiva para los inversionistas extranjeros. Prueba de eso es que Data Trust es la inversión al día de hoy más importante de la ley TEC, o de la ley que promueve la innovación y manufactura de tecnologías.